Buenas, yo soy Mateo Guerrero, estudiante de la Universidad de Pamplona, futuro licenciado en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. Me encuentro en la ciudad de Cúcuta con el objetivo de entrevistar a las personas y hacerles unas preguntas para saber qué tanto conocen respecto al campo colombiano y que si tuvieran la oportunidad de vivir en el campo, lo harían. Buenas, me llamo Oscar Emanuel Pau Quintero, soy estudiante de la Francisco de Paula Santander, tengo 22 años. Hola, mi nombre es Antonio Lisandro Blanco Villarreal, tengo 18 años y soy técnico en programación en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Mi nombre es Ariel Cepeda, soy nacido en Páramo de la Paz, municipio de Sardinata. Viví 12 años allá, luego salí a estudiar bachillerato en Sardinata, como hasta los 15 años. Después trabajé otros 3 años en otra vereda en Camporicia, donde vivía mi padre, que es donde tiene la finca, y de ahí me vine a hacer un curso de electricidad y de refrigeración, el cual trabajo. Tengo 30 años de vivir en Cúcuta y de vida tengo 50 años, entonces tengo más tiempo en la ciudad que en el campo, pero me gustaría sí volver al campo. Buenas noches, mi nombre es Miriam Villarreal, tengo 61 años y actualmente estoy trabajando como asesora independiente. Creo que Colombia es un país rural. Bueno, lo primero que se debe decir es que Colombia antes de 1948 ha sufrido un proceso de que ya la que hemos pasado de manera paulatina, o sea, de manera a lo largo de las décadas, de ser de un país rural a un país urbano. Y esto se ha aseverado con el conflicto armado interno que tiene ahorita el país, con los paramilitares, con otras problemáticas que quedan en el campo, por ejemplo la falta de oportunidades, que se ha visto que mucha población joven que habita en el campo pues termina abandonando el campo y se venga a vivir a las grandes ciudades porque pues, no hay oportunidades en el barrio donde viven. Entonces eso causa que muchas de estas personas lleguen a ciudades, capitales o ciudades, y llegan y se establecen ahí en esas mismas ciudades, lo que ha causado que sea como una migración desde el campo hacia las ciudades. Por esa razón, Colombia ha dejado de ser un país rural para irse convirtiendo en un país urbano. Colombia es un país rural. Colombia es un país que tiene mucha diversidad, tanto como cultural como geográfica. Con esto quiero decir que Colombia no puede ser una zona solamente rural. Colombia es una zona que abraza las dos partes, que tiene mucha población tanto en la rural como en la urbana. Claramente más en la urbana porque no se ha expandido tanto a la zona rural. Dicho esto, mi respuesta ante todo esto es que Colombia es un país donde no se podría dar solo como una parte, sino como que abrazamos y somos únicos y somos unidos. Bueno, para mí Colombia no es solo rural, no, urbano también, pero puede estar en la mitad y mitad, porque Colombia siempre es grande y hay bastante campesino a nivel de Colombia. Que si Colombia es un país rural, bueno, pasó de ser un país rural a ser un país urbano, porque hemos tenido un gran desarrollo para el bienestar de todos los colombianos. Totalmente, el campo ha sido olvidado a un punto de que por la falta de oportunidades, los jóvenes, o sea, los hijos, los nietos de esos campesinos que se paran a cultivar la tierra, algunas de esas personas que quieren ir a las ciudades y no quieren volver al campo. ¿Por qué? Pues por la falta de oportunidades que no, o sea, en la zona rural no hay oportunidades. Entonces, y encima aunado a que el conflicto armado y otras problemáticas que quedan en el campo, el abandono estatal, que es un problema grande porque pues, el Estado no le ha dado el reconocimiento al campo colombiano que se merece y su importancia
su importancia en la economía del país y en la seguridad alimentaria del país. No se le ha dado el reconocimiento que se merece el campo. Y por esa razón yo creo que el campo sí ha sido abandonado de parte del Estado y de parte también de la ciudadanía, porque muchas veces somos indolentes, muchas veces pensamos que es que el campesino, mire qué tal cosa, y nosotros no vemos que es el campesino quien cultiva y quien hace llegar esa comida a nuestra mesa, y que sin él nosotros no tuviéramos esas comidas, esos alimentos que llegan a los supermercados, a las tiendas, a todos esos lugares. Nosotros podemos comprar esos alimentos y podemos satisfacer esa necesidad que es adquirir alimentos, ¿sí? El campo colombiano ha sido olvidado. El campo colombiano ha sido olvidado nada más por el simple hecho de que hay unos grupos que llegan a esas distintas zonas del país a hacer conflictos, a causar que la gente de allá abandone su región. Por tanto, el gobierno de Colombia se olvida de esas partes y no toma una medida de control para esas cosas. Bueno, a nivel de gobierno a veces sí olvidan el campo porque se acuerdan del campesino solamente cuando es día del campesino o cuando van las elecciones. Y eso es lo que veo, sí, en parte sí se ha olvidado bastante el campo. El campo sí ha sido olvidado, en estos momentos ha sido olvidado por el gobierno de Colombia. No ha tenido suficiente apoyo como debería de ser para poder sacar sus productos de lo que nosotros consumimos de ellos, de todos los campesinos. Una cosa que se debe decir es que Colombia tiene unos suelos bastante ricos. Nosotros tenemos diversos tipos de climas y debido a eso podemos dar diversos tipos de productos agrícolas. ¿Qué sucede? Pues este ensanchamiento de la cadena productiva, o sea, del campesino que no es que cultiva hasta el consumidor final, ese ensanchamiento de la cadena causa que el campesino reciba pocas ganancias, siendo este quien hace la mayor parte del trabajo. ¿Y por qué digo que hace la mayor parte del trabajo? Porque es el quien cultiva la tierra, es el quien labra, el quien hace todo para que salga la cosecha, y que está expuesta a diversos tipos de fenómenos, y pues un desastre natural, alguna circunstancia particular, el peligro que hay en el campo, puede hacer que el campesino pierda su cosecha, y no hay seguro y no hay nada respecto para eso, y eso realmente es un problema, y es un problema que hay que resolver, pero que lastimosamente este saneamiento de la cadena productiva causa que el campesino sea pobre, a pesar que en Colombia tenemos una riqueza tan grande en nuestros suelos. ¿Por qué las tierras de Colombia son tan ricas y los campesinos tan pobres? Esto lo voy a dividir en dos factores que para mí son los más importantes. Con estos factores, el primero es la falta de inversión. Con la falta de inversión me refiero a la falta de educación, a la falta de infraestructuras y servicios públicos como lo son la luz, el agua y el gas. Cosa que aquí en lo urbano tenemos y no nos hace falta como allá. También las tecnologías, tanto la cámara como la que me está grabando, como el micrófono, como el teléfono, son cosas que en el sector rural quizás lo tienen, pero hay personas que literalmente viven sin eso, viven sin nada de tecnología, viven sin nada, en resumen. Bueno, en Colombia las tierras son ricas, los campesinos son pobres porque pues la mayoría en las partes donde hay grandes fincas o grandes haciendas, pues eso pertenece a gente que ellos no viven allá y no tienen, son trabajadores. Entonces el campesino pues le toca subsistir de eso. Y también porque el campesino pues trabaja el sustento diario, entonces no logra digamos, surgir a nivel económicamente. Sabemos que en Colombia tenemos tierras muy ricas en todo sentido, donde se puede conseguir bastante fauna y flora y también productos
que se pueden sacar de todo nuestro territorio colombiano. Bueno, la TLC se va al campo. Lo primero que se debe decir que los TLC son tratados bilaterales, o sea, son tratados entre dos partes. ¿Qué pasa con los TLC? Lo que pasa es que los gobiernos colombianos, como la mayoría de países, gobiernos latinoamericanos y de otras partes del mundo, son gobiernos que muchas veces son, ¿cómo se llama eso?, muy laxos, muy condescendientes cuando están negociando tratados de libre comercio con potencias, llámese Estados Unidos, Unión Europea, China, bueno, de otros países, en el caso colombiano son Estados Unidos, Unión Europea, y setan lazos a la hora de negociar, causa que sean las potencias las que coloquen esas condiciones. Y cuando son las potencias las que colocan esas condiciones, digamos que, y no defender nuestro propio interés, causa que muchas veces esos tratados, cuando se ratifican, causan un perjuicio al campo, o sea, a los campesinos en el caso colombiano. Y ese lazo, esa lacidez, o sea, ser tan lazo a la hora de negociar, ser tan condescendiente, es lo que ha causado que ciertos tratados de libre comercio perjudiquen de alguna manera, dependiendo obviamente de la gravedad, al campo colombiano. Los TLC sirven al campo. Los tratados de libre comercio, en mi opinión, serían un gran beneficio para los campesinos. Esto lo voy a resumir en dos factores, que el primero es el acceso a mercados internacionales. Con esto ayudaríamos a exportar internacionalmente los productos de la agronomía y de los campesinos colombianos. Y lo segundo sería generar más ingresos a los campesinos. Lo demás es la inversión. El segundo factor es la inversión que aportarían los mercados internacionales, que con eso se podría tener una mejor infraestructura en los campesinos y podrían tener mayor productividad en su trabajo. El TLC ha perjudicado el campo colombiano porque con esos tratados importan todo lo que traen de otros lados y olvidan a comprarle al que produce en Colombia. Por eso el TLC siempre ha perjudicado al campesino. El Tratado de Libre Comercio sirve al campo porque el campesino puede transportar al exterior y al interior del país, tanto al interior como al exterior. Entonces sí sirve el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿el conflicto armado colombiano influye en el campo? Claro que sí. Esto causa un fenómeno llamado el desplazamiento, que causa que muchas personas abandonen sus casas en la área rural y se vayan a los cascos urbanos de los municipios a las ciudades huyendo de la violencia, causando que las personas dejen el campo. Y eso es un problema que son como para las ciudades como para el campo en general. Y también otra cosa es que los jóvenes huyen de la violencia porque no quieren quedar en grupo armado o porque ven que no hay oportunidades. Y esa violencia, esos contextos de violencia que ellos viven en muchas zonas del país, causa que ellos no quieran en un futuro, o sea, ellos no se ven en un futuro, o sea, haciendo la labor del campo. Y sí, el conflicto realmente influye, porque muchas personas realmente están huyendo. Por ejemplo, lo podemos ver ahorita con el Chocó, que muchas personas se han ido desplazando de ciudades rurales a zonas urbanas, entre otros lados. O sea, el fenómeno de desplazamiento es un fenómeno que es todavía presente aquí en Colombia. Y claro que sí, el conflicto armado influencia en el abandono al campo. ¿La guerra influye en el abandono en el campo? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque siempre he visto que Colombia ha tenido muchos desplazamientos forzados de los campesinos para la zona urbana, porque se sienten obligados a irse por la violencia, por la extorsión, por todos los riesgos que están teniendo al estar allá. Otra es que no viven seguros al estar caminando por sus campos, porque en algunos
algunos campos pueden estar minados y la verdad la gente de los campos, los campesinos temen por su vida. Por eso es mi opinión al que la guerra ha influido mucho en el abandono. Bueno, el conflicto en Colombia ha influido bastante con el abandono. Hay mucha gente que tiene que irse por miedo a que lo maten o porque lo amenazan, y muchas veces aquí en Colombia ha pasado desde hace muchos años de que la gente tiene que irse y le invaden su tierra o se la quieren comprar al súper barata y a ellos le toca irse para otro lado. Entonces nunca ha habido estabilidad en ese sentido. Entonces sí, la guerra sí influye en el abandono del campesino, porque muchas veces vienen para la ciudad a aguantar hambre. Influye, sí, influye bastante en el campesino. Pues ellos, algunos han tenido que abandonar sus tierras por salir a buscar su protección. Entonces, pues no es bueno la guerra por ese lado tampoco. Y no es bueno que el campesino abandone sus tierras por huir de una guerra que no tiene sentido. Bueno, viviría en el campo, pues la verdad es que el campo colombiano es bastante hermoso, tiene unos paisajes bastante bonitos, la tranquilidad, el sosiego, es bastante hermoso, pero la verdad, aunque me gustaría vivir ahí en el campo, pues siento que no es como una vida para mí, en el sentido de que ya estoy como acostumbrado a la ciudad. No sé si después de unos días pues me aburra, porque nunca he estado ahí por más de un solo día o 2 días, entonces realmente pues no sé por qué no he ido y me he quedado allá en una estadía. Me gustaría en un momento estar ahí unos días, sí, pero no sé si me gustaría vivir, o sea, residenciar ahí. ¿Vivirías en el campo? La verdad, siendo sincero, no viviría en el campo, no porque no me gustara, porque yo soy una persona que le gusta mucho el ambiente, el aire libre, las montañas y todas esas cosas que vive un campesino, pero no me gustaría vivir allá porque no tenemos muchas oportunidades los estudiantes para estar en esos lugares, no tendríamos economía, no tendríamos nada de las cosas que tenemos en la zona urbana, y por eso esa es mi respuesta a que no viviría en el campo. Bueno, yo sí viviría en el campo porque yo he vivido, soy nacido, criado en el campo. Viví 12 hasta los 18 años, luego me salí a estudiar, pero tengo vínculo todavía con el campo. Mi padre tiene una finca en el campo y voy de vez en cuando, pero sí me gustaría volver al campo. Sí viviría en el campo. Me encanta la libertad, me encanta la naturaleza y, como no, tener tierritas para cultivar libremente. Con todo gusto viviría en el campo. Bueno, vemos que nuestros entrevistados tienen diferentes respuestas y no me parece nada mal, porque el objetivo de la entrevista, les recuerdo, es saber qué tanto conocen las personas sobre el campo colombiano, por lo que me agrada que tengan diferentes respuestas. No estamos aquí para juzgar o criticar sus diferentes puntos de vista. Estamos aquí para conocer, para saber más de las personas, en este caso de la ciudad de Cúcuta, que tanto conocían o conocen sobre el campo. Y concuerdan en la parte de que el campo ha sido abandonado por los diferentes gobiernos de turno, por los distintos gobiernos, y es una situación lamentable porque muchas veces no llegan a tener los servicios más básicos como es el agua o la electricidad, sino que a veces tienen que apañárselas por ellos mismos para poder cultivar y llevar estos cultivos a nuestras mesas. Y los jóvenes que nacen hoy en día, las juventudes del campo, prefieren 1000 veces irse a una ciudad. Oportunidad de vida que no ha podido ofrecerles el campo por el mismo abandono en el que lo han tenido. Y también concuerdan en la parte del conflicto armado. Sí ha sido un factor en el que ha contribuido al abandono, porque esto ha de cierta manera imposibilitado una inversión, porque muchos grupos armados realmente buscan perjudicar pues al gobierno y sus ingresos,
pero lo que realmente están haciendo es que mantengan al campo marginado. Pero no siempre fue así. Realmente el campo también ha estado abandonado incluso mucho antes desde del conflicto armado. Gracias por todo. Esta fue mi entrevista, profesor. Espero le guste. Y eso es todo.